una vez más, en esta tarde, a 3 de octubre, damas y hombres al corazón, le va a presentar el tema cómo aprendí a desarrollar mi capacidad al servicio de Jesús. Quien nos va a dar esta experiencia de vida es el hermano Celedonio Urrutia. Adelante, Celedonio. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Hoy es un día muy especial entre los tantos que Dios nos da cada día. Y digo especial porque estamos en el tercer mes, que para muchas personas en lo normal se celebran unas situaciones que ya nosotros no celebramos como celebrábamos antes. Es un mes en el que el servir al Señor se enfría, porque hay una fiesta que es lo contrario a lo que nosotros ya conocemos. Y quiero empezar haciendo una aclaración sobre el tema que hoy me toca compartir para la honra y gloria de Dios. Y sé que al final todos nos iremos enriquecidos de lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros, por lo que Él ha puesto en mi corazón que comparta para Él y de lo que yo sé que voy a recibir de cada una de ustedes. Desde la que ya tengan mucho tiempo y de las dos damas que hoy ingresan por primera vez. Empezamos como quien dice, ¿cómo aprendí a desarrollar mi capacidad al servicio de Jesús? El cómo lo puedo tomar como una pregunta o lo puedo tomar como una aseveración. Y para mí, cómo representa un método. Cómo llegué allá, cómo hice para llegar. Aprendí, es un proceso que dependiendo cómo yo quisiera que eso evolucione, se dará en corto, mediano o largo plazo. El desarrollar es una capacidad, un crecimiento. ¿Ve? La capacidad es una facultad también. El servicio es una ayuda. Y Jesús es nuestro primer amor. Ese Jesús que yo por 57 años casi lo tuve olvidado antes de conocerlo y que cambió mi vida y sigue cambiando la vida de muchos que le buscamos para que Él haga esa voluntad en nosotros. Empiezo compartiéndoles una palabra que es Juan 15:16, que dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo, porque lo que le pidan en mi nombre. O sea que cada uno de nosotros hemos tenido un llamado de forma personal. Nosotros no estamos aquí por suerte. Suerte era de lo que yo hablaba antes cuando vivía en el mundo. Yo decía, tengo suerte, pero nunca fue suerte. Fue la misericordia y la gracia de Dios, una misericordia y una gracia inmerecida. Porque como ya ustedes saben, en algunas ocasiones les he compartido, mi mundo era otro y no el que hoy tengo. Mi mundo todo era por la suerte, mi conocimiento académico y todo lo que yo desarrollaba. ¿Cómo cambió mi vida en este proceso? En el momento en que yo le di derecho legal a Dios para que entrara a morar y a permanecer en mi corazón. Como mi único Señor, Dios, Rey y Salvador. Y ese derecho y ese permiso yo se lo di a los 57 años. Muchos me preguntan, ¿y por qué no fue antes? Porque no era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y ese tiempo no se equivoca. Ya han pasado 10 años y de esos 10 años, mis primeros 4 años, mi relación con Dios fue algo tibia, pero los últimos 6 años han sido las que de verdad, han sido los últimos 6 años de verdad en mi caminar y en mi servirle a Dios. Un servicio que no tiene excusa, porque cuando el Hijo de Él vino a entregarse por nosotros, Él no dio ninguna excusa.
a pesar de la debilidad que pudo haber tenido en la carne, como la tenemos todos nosotros, cuando Él le dice al Padre, pasa esta copa de mí. ¿Cuántas veces nosotros no le habremos dicho al papá, en alguna situación que no nos es agradable, Señor, pasa esta copa de mí? Así es que les quiero comentar que he aprendido de la mano de Dios, porque Él es el que me ha ido guiando, que antes yo vivía sirviéndole al hombre. Y cuando yo le servía al hombre, yo era esclavo del hombre. Pero desde que empecé a servirle a Dios como el centro de mi vida, ya las bendiciones me llegan sin pedirlas. Y no solamente a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi entorno. Y de eso se trata, de prepararnos para servirle y para servirle a todo el que esté en nuestro entorno. Porque yo me acuerdo que antes yo decía, si te voy a servir, ¿qué me toca? ¿Qué me das? Y a veces decía, servirle a Pedro, a Jacinto, a Juana. No, hombre, que él me venga a servir a mí, si para eso yo soy y soy y soy. Ese era el Celedonio de antes. Pero Dios cambió mi corazón y ahora yo sirvo. Antes, servirle a una persona que me hubiese hecho daño, ¿qué va? Lo quería buscar para quitarle la cabeza. Pero ahora yo le sirvo al Señor orando por esa persona, porque esa persona tal vez todavía sigue en ese camino en el que yo tuve antes. Y hay que orar para que se cumpla lo que el Señor quiere. Él desea que todos seamos salvos. Ese es el sentir de Él. Pero depende cada uno de nosotros en ese servir si llegaremos a ser salvos. El servir es un acto voluntario. Nadie nos obliga. A nadie nos ponen aquí una pistola y nos dicen vaya, haga o vaya y no haga. Es un acto voluntario. Porque así fue el acto voluntario de Jesús cuando vino a salvarnos a nosotros. Él vino de forma voluntaria. Él vino como un cordero a inmolarse por cada uno de nosotros. Y a las personas que hoy están con nosotros por primera vez, hoy es el día que el Señor ha hecho para que ustedes sepan que Él está vivo, que Él está con los brazos abiertos esperándolas para abrazarlas, para que ustedes sientan ese abrazo que yo sentí hace 10 años y que sigo sintiendo cada día. Es un abrazo sobrenatural, es un abrazo que ninguna carne, sangre y hueso aquí abajo lo puede dar tan fuerte y tan lleno de calor, tan lleno de amor como el que Él me dio y sé que ustedes van a recibir. Nosotros no podemos olvidarnos de eso. ¿Por qué? Porque Él es nuestro primer amor. Él, al momento en que yo le di ese derecho legal, Él me plantó y me puso un caminar. En algunas ocasiones me he querido desviar. Por eso que cada madrugada le digo, Señor, no permitas que el viejo Celedonio se levante más nunca. Quiero servirte a donde tú me mandes. Porque siempre me acuerdo una palabra que dice que el Padre esbozó. Y busqué un hombre que hiciera vallado entre mí y la tierra para no destruirla y no encontré ninguna. Pero escuché una voz que me dijo, yo iré, envíame a mí. Y esa ha sido para mí una frase que ha sido mi norte. Yo iré, Señor, envíame a mí. Pero yo voy donde Él me manda. Yo antes iba donde yo quería. Y todavía en mis primeros 4 años yo iba donde yo quería. Yo era como un Jonás que me mandó para Nínive y me fui para otro lugar. Pero ya yo aprendí por el amor que Él me ha dado y me sigue dando, que tenemos que ser obedientes. Si hoy yo me hago el interesante como lo hacía antes y no vengo a conversar, a hablar de lo que le he hecho en mi vida, todo lo que ocurra por mi desobediencia me será contado como pecado. Porque así es Dios.
Dios nos capacita, Dios nos instruye, Dios nos permite aprender en la medida que nosotros querramos. Para Él no hay excusa, y el mejor ejemplo de que no hay excusa para aprender es Abraham y Sara, que fueron padres a los casi 100 años, porque fueron obedientes, principalmente el padre de la fe, Abraham. Así que no pongamos nuestros ojos en lo que para nosotros es un obstáculo. No piense que usted no tiene un título universitario. No piense que usted no sirve. No piense que usted es fea. No piense que usted es gorda. Usted tiene dones y talentos como los que yo tuve dormido por muchos años y muchos de los que están aquí hoy, que Dios los despertó de una manera radical. Nosotros mismos somos las primeras personas que truncamos nuestro crecimiento y nuestro servicio, porque nosotros mismos nos menospreciamos. Dios no nos dio vida desde el vientre de nuestra madre como personas inservibles. Él nos dio vida desde el vientre de nuestra madre con un propósito, y los propósitos de Dios son perfectos, pero se cumplen cuando nosotros le demos derecho legal. Cuando Dios nos dice, camina hacia allá, caminemos, porque Él no va a permitir que nada ni nadie trunque ese caminar. Él no va a permitir que ninguna tormenta se levante y esa barca en la que tú vas y que va Él se hunda. Él no va a permitir que un Goliat se levante delante de ti y te venga a intimidar. Él te va a preparar como preparó a David, ese que nadie conocía y que cuidaba las ovejas. Así nos prepara Dios a nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Si Él nos dice ve, ve. Y si Él nos dice ven, vengamos. Porque Él es el que nos está instruyendo y preparando. El servir, como les comentaba antes, nos llena de bendición, en abundancia. Yo ahora hasta me río, cuando antes yo no me reía. Cuando yo recibo una llamada telefónica o puedo ayudar a alguien en el nombre de Jesús. Les quiero comentar que la humanidad va para 7, 8 meses. El tiempo cronos del hombre se detuvo, porque así se le llama el tiempo del hombre, cronos. Pero el tiempo cairo de Dios se ha mantenido vivo, porque a Él no lo detiene nadie. Y han sido en estos tiempos en el que el caminar del hombre se ha detenido, cuando más le he servido a Dios. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de vicisitudes transitorias, en el inicio, la humanidad se volcó por completo a buscar el rostro de Dios. Nosotros veíamos las manifestaciones que se daban todos los días, en las calles, en los hospitales, en las avenidas. Las personas de rodillas, llorando, levantando manos, clamando al Señor. Pero poco a poco, ese servir se ha ido enfriando. Por eso antes les conversaba al inicio de que este es un mes en el que el servicio de Dios se va a enfriar más, porque es un mes en el que muchos celebran una fiesta pagana, principalmente el día 31 de octubre. Hoy tuve la necesidad de ir a un supermercado y apenas entré, eso era un festín de decoración, ya anunciando esa fiesta. Pero nosotros tenemos un altar prendido en oración, con suficiente aceite, para que esa fiesta no llegue a nuestra casa, ni a nuestros vecinos, ni a nuestra descendencia. Porque nosotros sabemos que el caminar del hombre hacia esa fiesta es lamentablemente la perdición. ¿Qué me ha enseñado este servir? A tener amor por el prójimo, a servirle al prójimo, a tener una vida de humildad, a no creerme más que nadie a pesar de todas mis experiencias y mis conocimientos, a ser el último en la fila y no querer ser el primero como lo quería hacer antes,
a ponerme en los pies y en los zapatos del que está frente a mí, necesitando de mi ayuda. Pero también he aprendido, y me he aprendido por él, de que no puedo dar mi servicio de una manera emocional. Porque si este servicio tiene un enemigo, un príncipe, y todos sabemos quién es ese príncipe, que antes fue un ángel. Pero todos sabemos que todo príncipe tiene un rey. Ningún príncipe se manda solo. Todo príncipe tiene un rey. Y el rey de ese príncipe es el mismo rey de ustedes y el rey mío. O sea que él no puede tocarme a mí, ni a mi casa, ni a ustedes, sin que vaya y le pida permiso al rey. Así es que nosotros nos mantenemos en ese servicio, en ese servir, en el que nos hemos dejado preparar por Dios. También he aprendido que esa vanidad, ese egoísmo, esa soberbia que yo tenía antes, se fue de mí, porque esos son obstáculos que no permiten que el servir fluya. A veces nos preguntamos por qué ya yo no veo las manifestaciones que veía antes en mi servir. Entonces tenemos que hacer un alto y darnos cuenta que ya la lámpara encendida no está sobre la mesa, sino bajo la mesa. ¿Y por qué está bajo la mesa? Porque nuestro actuar ha sido tal vez en la carne. Y ya sabemos que la carne y el espíritu no se llevan. Por eso es que el espíritu se representa por una flama, por un fuego, y el fuego es luz. Entonces, cuando mi luz está tenue, bajo la cama, bajo la mesa, es porque mi actuar en lo espiritual está apagado. Mi servir en lo espiritual está apagado. ¿Por qué? Porque tal vez me creo más que los demás. Soy desobediente a lo que me han dicho que tengo que hacer. O estoy en un caminar o en un pensar que no es correcto. Nosotros tenemos la potestad para entrar y para salir. Yo no tengo que ir a decirle a Dios, confírmame por qué estoy en este desierto, si yo sé por qué y qué camino yo tomé para entrar a ese desierto. Entonces, si yo pude entrar, yo también puedo salir. Y todos aquí sabemos cómo podemos salir. Hay herramientas que se nos han enseñado, sencillas, no son complicadas, pero tenemos que aprender cómo utilizarlas. Esos pensamientos en mí me decían que tenía una moral muy baja por los demás, y eso no es lo correcto. El servir de Dios es un servir en amor y desde el Espíritu. ¿Y por qué desde el Espíritu? Porque cuando yo le di derecho legal a Dios que entrara a cambiar mi vida, mi espíritu se ligó al Espíritu de Dios. Es como si se hubiesen pegado con Crazy Glue y se hicieron uno. Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro diario vivir lo vivimos o en el espíritu o lo vivimos en la carne. Nuestra alma es donde están nuestras emociones. Entonces, o estoy aquí o estoy acá. Por eso es que ustedes saben que nosotros no podemos entrar en paños tibios. O estoy frío o estoy caliente. Con Dios o eres negro o eres blanco. No hay término gris. Dios no es un Dios de términos medios. Por eso cuando Jesús estuvo caminando en la tierra, los fariseos no lo soportaban, porque esa era la causa. Porque Dios nunca fue frío, siendo Jesús. Y eso a ellos no les agradaba. Entonces, en estos días atrás veía una película que decía, mejor muere diciendo la verdad y no te salves diciendo una mentira. Porque el ejemplo de nosotros murió diciendo la verdad.
Jesús. Y nosotros no podemos desviar nuestro servicio. ¿Por qué? Porque hay un galardón que él trae cuando regresa al banquete de la segunda Jerusalén. Ese galardón es una medalla, y no es una medalla de plata ni una medalla de bronce, es una medalla de oro, resplandeciente. Y todos tenemos que ser perceptores de ese galardón, porque dice su palabra que él viene pronto y su galardón trae él, y a cada uno nos los dará de acuerdo a nuestra obra. Y nuestra obra es un servicio. Él sabe cuando nosotros servimos porque queremos servir obligados o cuando servimos porque servimos en amor. Y el mejor ejemplo de servicio lo dice la palabra: yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Entonces, si tenemos un ejemplo en Jesús y le dimos derecho a Jesús de que gobierna nuestra vida, nosotros no podemos caminar en otro servicio que no sea el de servir. Dice una palabra en Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto es del día a día. Esto no es que hoy me paré con ganas de servir, no. Y hay veces que no tenemos que esperar que nos llamen. En este tiempo, levantar el teléfono, llamar a una persona, decirle: oye, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? Extraño escuchar tu voz. Esa es una manera muy sencilla de servir. ¿Cuántas personas han pasado esta situación transitoria en la soledad? ¿Cuántas personas ahora mismo están viviendo una tristeza? Nuestro diario vivir es servir y servir. Servir viene de estar atento a las necesidades del que está a mi lado, al que veo y al que no veo. ¿Por qué? Porque el corazón en el que le di derecho legal a entrar a él me dice que hay que orar, que hay que interceder por todos, por las viudas. Nadie se acuerda de las viudas, nadie se acuerda de los huérfanos, nadie se acuerda de los ancianos, nadie se acuerda de los que están en las cárceles, nadie se acuerda de los que están en los hospitales, nadie se acuerda de los niños que están en los orfanatos. Entonces, hay tanto para servir que no hay necesidad de pelearnos el servir. El panorama es amplio, ancho como lo es el mar, más ancho de lo que es el mar. Tenemos que agarrar la posición de él, que el más grande sea el más pequeño. No podemos sentirnos más grandes que nadie. El servicio es una bendición muy grande, porque muy pocas personas se atreven a hacerlo. El servicio no es una emoción, es una convicción y lleva una preparación. Yo estuve en un lugar donde serví por mucho tiempo, hasta que un día el Señor me dijo: te quiero ya hasta hoy aquí. Pero yo seguí de terco ahí, sirviendo porque yo me sentía contento ahí. Y esos fueron mis primeros 4 años con él. Y ustedes saben que me sacó de una manera muy brusca y me llevó a servir donde ahora actualmente sirvo. El servir es dependiendo cómo querramos que él aprender de él, lo vamos a disfrutar. A pesar de que la situación de la persona que tú le vayas a orar sea dura, tú te vas a disfrutar ese servicio porque tú vas a ver la presencia de Dios en esa persona a la que tú le estás conversando, a la que tú le estás llevando un momento de acompañamiento.
El servirle a un enfermo es una de las áreas más difíciles que un ser humano pueda encontrar. Regularmente los enfermos son personas despreciadas inclusive por su propia familia. El ir a conversarle a un enfermo que ya no quiere ni saber de Dios porque se siente derrotado. ¿Cómo tú le llegas a esa persona a servirle a Dios? Que te diga, no quiero que me hables de ese Dios que tú quieres hablarme porque ese Dios me dio la espalda. Qué difícil para esa persona sentirse abandonado. Pero qué satisfacción para honra y gloria de Dios cuando tú llegas y te encuentras con una persona que tiene 15, 20 días que nadie lo visita y te dice, usted se puede quedar 5 minutos más, 10 minutos más, 20 minutos más. Y hay que quedarse porque el servir a Dios no tiene tiempo. El servir a Dios tiene una hora de entrada, pero no tiene una hora de salida. El servir a Dios es en la mañana, al mediodía, por la tarde, en la madrugada. Porque las necesidades de mi prójimo, el que está alrededor mío, es en cualquier tiempo. Esté en Panamá, esté en Colombia, esté en El Salvador, esté en Honduras, esté en Nicaragua, esté en España, esté en Estados Unidos. El servicio es donde sea necesario. Y ya no hay que ir presencialmente, porque el Espíritu Santo viaja. Y si el Espíritu Santo está en ti, Él viaja. Yo en un tiempo pensaba que yo tenía que ir físicamente a orar por una persona. Hasta cuando leyendo la palabra me di cuenta y entendí en el Espíritu que Jesús muchas veces oró por un enfermo y como ejemplo su amigo Lázaro. Cuando lo mandaron a buscar y le dijeron, tu amigo Lázaro se está muriendo, y él que dijo, lo que tiene mi amigo Lázaro no es de muerte, es de vida. Y él llegó después, pero la obra se había consumado. Cuando el centurión llegó a pedirle ayuda para su enfermo y el enfermo estaba distante, o sea que para Dios no hay obstáculo. Cuando el que le sirve lo implora para la honra y gloria de Dios. Dios se aparta de mí cuando yo quiero servirle con condiciones. Cuando yo le quiero decir no quiero orar por esa persona. Yo no le puedo poner condiciones a Dios. Le quiero comentar que en este servir a Dios va para casi 3 años. Yo oraba por un matrimonio. Y una madrugada me dijo, hasta hoy oras por este matrimonio. De ahora en adelante yo me encargaré de este matrimonio. Les quiero decir que yo seguí orando por ese matrimonio 15, 20 días más. Y lo que me vino fue duro. Y tuve que dejar de orar por ese matrimonio. Pues les quiero decir que el mismo Jesús se encargó de conductar ese matrimonio. Se hizo la voluntad de él y no la mía. Y he aprendido que yo no puedo jugar a ser Dios. Yo soy instrumento de Dios, que son dos cosas diferentes. Yo tengo que ser obediente a lo que Él me indique, me ordene. Porque es Él el que tiene la potestad. Por eso es que aquí toda oración empieza diciendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Porque ya nosotros hemos muerto al yo. Y a veces oramos diciendo, yo pido o yo ordeno. No. Nosotros tenemos siempre que darle la honra y la gloria al que nos ha mandado a servir. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, yo he venido a servir a este lugar que tú me has mandado para tu honra y gloria. Porque el servir tiene un propósito y es honrarlo a Él. Que el hombre incrédulo sepa de que el Dios al que nosotros le servimos no es el que está crucificado en ese madero, en esa imagen. El Dios al que nosotros le servimos está vivo, camina entre nosotros, está en nuestro corazón, está en nuestra casa, está en nuestra familia.
El servir no es una excusa para dejar a mi familia abandonada y una mañana decirle un día sábado a mi esposa, ahí te dejo esta cantidad de plata, compra lo que tengas que comprar porque yo me tengo que ir a servir a tal lugar. Eso no viene de Dios. Porque el primer lugar donde tenemos nosotros que servir es en nuestra casa, en nuestra familia. Aquí todos sabemos ya que nuestra primera empresa es nuestra familia. Dios no me va a pedir cuenta primero si fui ahora por el vecino. Dios me va a pedir cuenta primero a mí si yo oré por mi esposa, si yo oré por mi hijo, si yo oré por mi casa. Esa es la primera cuenta de la que Dios me va a pedir. ¿Por qué? Porque en el caso de este servidor de ustedes y de Dios, Dios me bendijo con 2 hijos prestados. Y digo prestados porque no son míos, son de Él. Nos los dio a mi ayuda idónea y a mí para que los formáramos, para que le sirvan a Él. Y de esos 2, Él me va a pedir cuenta. Es como la palabra de aquel señor de la finca que se fue y le dio un denario a cada uno de sus servidores y cuando regresó pidió cuenta. Y al que le dio 1 le dio 5 y al otro le dio 3 y al otro le dio 4. Pero hubo uno que no le dio ninguno, nada más el que le dejó. Y ustedes saben que ese no participó de la fiesta. Entonces Dios nos va a pedir cuenta de cada una de las bendiciones que nos ha dado, principalmente nuestra familia. Si nosotros luchamos por nuestra familia, pero la voluntad de Dios es que esa persona no esté con nosotros, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. El día pasado leí el libro de Ruth, un libro corto, creo que de 4 capítulos. Qué duro para Ruth que el Señor le hubiese quitado a su esposo y a su suegra y a la otra nuera. Y las 3 perdieron a su esposo en menos de lo que uno se puede parpadear. Pero si buscamos cómo eran los esposos de estas 3 mujeres, nos vamos a dar cuenta que llevaban una carga muy pesada. Si nosotros hacemos nuestro servicio y Dios no está de acuerdo con que en nuestro servicio estemos siendo vejados y humillados, Dios se va a levantar como nuestro papá a defendernos. Nosotros no tenemos que maldecir a nadie, nosotros tenemos que bendecir. Porque dice la palabra, al que te bendiga, lo bendeciré, y al que te maldiga, lo maldeciré. Dios va a apartar toda piedra que sea obstáculo en eso que usted se comprometió a servirle a Él. Sea su jefe, sea el perro, el gato, lo que sea. Que usted pactó con Dios y le dijo a Dios que le iba a servir en amor para la honra y gloria de Él, lo que sea piedra de obstáculo en ese servicio, Dios lo va a apartar. Y sonará muy duro. Pero una de las personas más duras que pasó por este planeta, por esta tierra, fue Jesús. Por eso antes le decía que los fariseos lo aborrecían. Y tenemos que estar muy claros en no confundir la palabra. Porque en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús vino a abolir las obras de la carne. Él no vino a quitar muchas de las palabras escritas en el Viejo Testamento. Por eso dice la palabra en el capítulo 22, en el versículo 19 y en el 20, hay de aquel que de lo escrito en este libro quite un punto, una coma, añada o quiera poner a su voluntad. Lo que está escrito en ese libro es permanente y eterno como es Él. Pero simplemente nosotros a veces queremos malinterpretar lo que está escrito ahí para hacer el servicio a nuestra conveniencia. El servir es bonito. El que ustedes estén aquí hoy
o estemos hoy aquí, es un servicio. Y les quiero decir que este tiempo en la presencia de Dios no se va a quedar sin recompensa. Porque no conozco a nadie que me diga hasta el sol de hoy, Dios me debe un vaso de agua. Dios me debe un centavo. Al contrario, las añadiduras llegan y sin pedir. Sin pedir. Porque así es Dios, nuestro papá. Dios es espléndido, generoso. Todos sabemos que Él es el dueño del oro y la plata. Entonces, ¿qué papá le va a decir a su hijo que le sirve? No te voy a dar permiso. O le pides $1 y te va a dar 50 centavos. Pero para eso tenemos que ganarlo. Con obediencia, con respeto a Él. El tiempo de Dios es perfecto y se está cumpliendo. Y nosotros nos estamos gozando. No por el sufrimiento de lo que está pasando en el mundo, sino por ver la mano de Dios cómo se está moviendo. Nosotros no podemos permitir que nuestros ojos sigan estando aquí abajo. Nuestros ojos tienen que estar arriba, mirando arriba. Cuando el Hijo de Dios, cuando Jesús nació, la humanidad tuvo que ver arriba para saber que la estrella decía que el Hijo del Hombre había nacido. Cuando lo crucificaron en un lugar alto. Todo el que fue a ver ese acto tuvo que levantar los ojos para verlo arriba. Y dice la palabra que cuando los cielos se abran, Él vendrá. Y para verlo tenemos que poner los ojos arriba. No busquemos a Dios aquí abajo en la parte baja. Siempre busquemos a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque Dios también nos quiere a nosotros arriba y no abajo. Dios nunca nos va a querer bajo la cama. Dios nunca nos va a querer a nosotros. Y cuando digo a nosotros bajo la cama, es porque nosotros somos luz. Nosotros somos esa luz que alumbra cualquiera tiniebla. Donde nosotros lleguemos y pisemos, lo sobrenatural es lo natural. Lo sobrenatural que vive en nosotros es lo natural en ese momento, en ese lugar. Todo tiene que cambiar. La atmósfera tiene que cambiar. No te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Porque Él va dentro de nosotros. Nuestros ojos, nuestro hablar, nuestro cabello, nuestras manos, todo es Él. Porque antes les decía que cuando yo le di derecho legal a Dios, mi espíritu se unió al de Él y nos hicimos uno. Y si somos uno, donde yo vaya, Él va. Y donde Él va, yo voy. Ahí no hay una separación por ningún motivo. Así es que esto es lo que ha pasado en mi vida. Todos los días cambian para bendición, no para echar para atrás. Porque Dios me ha enseñado que no tenemos que mirar para atrás. Yo no quiero ser como la esposa de Lot, que murió para atrás y se convirtió en estatua de sal. El mirar para atrás nos da dolor en el cuello. El mirar para atrás es como si yo quiero regresar al Egipto de donde Dios me sacó. Como cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y le dijeron a Moisés, nos hubiésemos quedado allá con el faraón en Egipto. ¿Para qué voy a mirar para atrás? Eso no me edifica. Dios siempre ha dicho adelante. Hay que caminar adelante. Hay una palabra que dice, ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Todos los días yo paso con Dios de la mano a la otra orilla. Y la otra orilla en la que yo estuve el día anterior se queda detrás de mí. Yo no me puedo quedar estancado en una orilla. Yo tengo que caminar todos los días en bendición y en el servicio de Dios
a la otra orilla. Donde yo me quede estancado, ahí me quedaré. Y las bendiciones de Dios son nuevas cada día. Si me quedo en la orilla y estoy pescando en la orilla, sacaré una sardina y me comeré una sardina. Pero si camino con Dios mar adentro, sacaré un pargo rojo y me comeré un filete de un buen pargo rojo. Entonces, si me quedo en orilla, estoy viendo al que se está comiendo un filete de pargo rojo y yo estoy viendo la poca sardina que tengo. Pero no estoy viendo que él se fue con Jesús mar adentro y yo me quedé del lado de acá. Así son las bendiciones del servicio con Dios. Depende de dónde quiero caminar y hasta dónde quiero yo caminar, así mismo serán las bendiciones que Dios me dará, y no para quedármelas, para compartirlas. Porque las bendiciones llegan a un vaso, a una copa. Y si la copa se llena y yo no la vacío dándosela a otra persona, ya la copa se quedará llena. Pero si yo la vacío, Dios me la llena nuevamente. Ese debe ser nuestro diario vivir. Estar llenos, primero, de la presencia de Dios y el Espíritu Santo, y segundo, de las bendiciones que Dios nos da cada día. El abrir los ojos cada día es una bendición. El estar aquí ahora mismo es una bendición. Y el seguir después de este evento es una bendición. El que hoy Dos Damas nos acompañe por primera vez es una bendición. Y termino diciéndoles, Dios le bendiga a todas, grande y a todos, grande y abundantemente, porque Dios no es un Dios de bendiciones pequeñas, grande y abundantemente. Muchas gracias. Amén. 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 Gracias, muchas gracias, hermano Celedonio. En este momento, Amén.